En 1492 los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un Dios de otro cielo, y que ese Dios había inventado la culpa y el vestido. Y ese Dios fue calumniado por quienes le atribuyeron la orden de que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. Esta crónica de Galeano, hablando justamente sobre la percepción de las comunidades al momento de encontrarse seres cristianos de una manera mala vida, bueno, nos da un poco de pie para charlar esta semana también hablando un poco de la diversidad y hablando un poco sobre la cultura latinoamericana en general. Sí, me gusta mucho cómo hace mucho hincapié, ¿no? Con el tema del descubrimiento. Nosotros que somos de los 90 nacimos con Nosotros eso. nacimos con el Día de la Raza. El Día de la Raza. Con los 500 años. Con los 500 años. Claro. 5 siglos igual. Ahí suena un poco lógico. Pero quien obviamente vino a comentar justamente todo este recorrido latinoamericano, entre los que podemos encontrar a Galeano presente, no es ni más ni menos que Verónica Wigenhauser, que está acá con nosotros. Buen día, Verito. Buen día, bueno. Lo saludaba de nuevo, pero el nivel de alegría. No, porque se durmió. No, en la tanda se durmió. Hola, ¿qué? ¿Dónde estoy? Sí. Sí, vamos a hablar, debido a que se viene el Día de la Diversidad Cultural, mañana tenemos un feriado. Esta columna va a ser de literatura, pero va a ser de literatura y cosas. Entonces traje las crónicas de Indias y vamos a hablar un poquito del recorrido de estas crónicas, que eran textos utilitarios cuando arrancaron, pero se toman como literatura. Recordemos que Colón, ¿no? Porque estuvimos ahí. Volvamos allá. Bueno, lo que nos enseñaban en la escuela era que Colón llegó con una espada y besó la costa y nos descubrió a los nativos de América. En sus 3 carabelas, que para esa época, no sé, eran como 3 autitos último modelo, viste, ahí como se los dejaron pipí cucú. Sobre todo la de él, que era una nao. Era una nave más grande. Claro, sí. Era una nave. Una nave. Como dirían hoy los chicos. Sí. Pero acá, como decía el audio de Galeano, yo lo elegí por esto, porque ellos nos nombraron, ¿no? Llegaron y nombraron lo que éramos. Nombrar es conjurar, nombrar es crear, como se decía en la Biblia, ya desde la Biblia, desde muchas culturas. Pero lo que hay que tener claro es que Colón venía con los ojos de la Edad Media y venía con lecturas como las de Marco Polo, lecturas de caballería, lecturas donde, por supuesto, en la Edad Media la fantasía y la realidad se mezclaban. Totalmente, ¿no? sí. Entonces, cuando él llegó, él y quería ir a Japón originalmente, no a las Indias, se dice las Indias, pero ahora a Zipango, la pifió, ¿no? Era Sabemos. un hombre de cultura, dio como entonces. una vuelta. Sí, tenía lecturas encima. Muy bien. Bueno, de hecho, el idioma en el que él hablaba era el idioma de los mercaderes, que mezclaba el portugués con el genovés y con el español, con el genovés del italiano. Se dice que no era genovés, sino que era judío, pero bueno, no se sabe. Igual ahora me resuena algo muy fuerte en la cabeza. Vero, estamos hablando de que podría ser el primer otaku conocido. Me está preocupando. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Yo no. Él fue primero a ver a la corte portuguesa y no le dieron bola porque Portugal estaba apostando por otro tipo de navegación, que era la circunvalación de África para llegar a las Indias. Así que se encontró con los reyes católicos y después de las capitulaciones de Granada de 1492, cuando terminan de derrotar a los moros, tenían un compromiso con Colón y dicen, bueno, ahora sí. Ahora sí le damos la plata. Claro. Y bueno, por eso los diarios de Colón son muy importantes, porque justamente era la rendición de cuentas que hacía Colón, porque Colón les dijo, sí, sus majestades, yo voy a traer oro. Yo sé que hay oro ahí en Japón. Bueno, no llegó a Japón. Y él todo el tiempo, es muy interesante si uno lee los diarios, por ahí, bueno, el lenguaje, la forma es un poquito más, hay que tener un poquito de paciencia, pero son muy graciosos. Porque él primero miente mucho, corre las fechas, todo el tiempo dice, sí, vi oro,
sí, acá vi oro. Y en realidad es como que les va, es como una serie que te va enganchando. Se bajó del barco y vio, Sí, compro ya oro. lo voy a encontrar. Goyo, compro oro. Creo que vi una cosa que brillaba que era oro. Y a lo que yo voy, porque después vamos a hablar de la Bien. herencia de todo esto en nuestra literatura latinoamericana, que es lo que nos compete, Sí, sí, sí. que él describía con sus ojos lo que veía. Y, por ejemplo, hay descripciones de vegetales de una forma graciosísima. Por ejemplo, dice: tiene sembrado en ellas ajes que son unos ramillos que plantan y al pie de ellos nacen unas raíces como zanahorias que sirven por pan y rayan y amasan. Él creo que vio el maíz. Vio el choclo. Vio el choclo y bueno, él dijo, vio una zanahoria. Claro. Sí, sí, sí. Lo mismo pasó con los manatíes. Él decía, son serenas. Ahí Vi está. sirenas, no son Sí, sí. tan lindas, dice, como las pintan, pero hay sirenas. Bueno, eran Me manatíes. encanta, era la información pop del momento, las crónicas de Exactamente. él diciendo como del mundo conocido. Claro. Qué lindo que esas descripciones del medievo, de lo que hoy decís como, che, bien, o sea, te faltó un poco, era un gato, pero... Sí, imagínense la exuberancia con la que se encontró él cuando llegó al Caribe, nada más y nada menos. También describía a los hombres, todos como muy hermosos, muy atléticos, que bueno. Y después estaba Cabeza de Vaca, Naufragios, escribió. Él estuvo náufrago 8 años. Llegó a Estados Unidos, a la parte de la Florida, y después fue bajando. Fue brujo, fue curandero, vivió con muchas tribus. Estamos hablando de Álvarez Núñez Cabeza de Vaca, Cabeza o sea de que hoy Vaca. esa calle que Sí. encontrás, Álvar. Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que esa calle Sí. que encontrás hoy en Playa Serena, más o menos, por allá, o Santa Clara, más o menos camino a Santa Clara, al fondo está Álvar Núñez Cabeza de Vaca, es la única referencia que hoy día puedo rescatar de este cristiano. Pero... Bueno, este muchacho también tuvo muchas aventuras digno para una película. De hecho, Qué grande. cómo volvió a España, lo atacaron piratas, pero es muy interesante y también hace estas descripciones entre magia y realidad. Y esto nos lleva a nuestra literatura. Bien. La literatura. Los primeros, después cuando ya se establecieron las colonias acá, los más conocidos escritores son Sor Juana Inés, el Inca Garcilaso, pero yo traje a unos un poquito menos conocidos, que son mestizos, ¿no? Poma de Ayala era uno. Guamán Poma de Ayala. Guamán Poma de Ayala, Guamán, que él era gracias. peruano, era mestizo, era noble. Todos, obviamente, podían acceder a la escritura también bilingüe también, pero él destacaba también la grandeza del imperio, porque a nosotros siempre nos enseñaron que llegaron y que la gente no era civilizada, una palabra que le encantaba a Sarmiento, cuando eran civilizaciones espectaculares. ¿Qué mayor signo de civilización que tenían formas poéticas? Tenían literatura, tenían, además de todo lo que sabíamos, que lo primero que nos enseñaban era, bueno, las formas de riego para la cosecha, más allá de que hacían sacrificios humanos y tenían sus religiones. Era una religión no tan lejana a la católica, pero hay que destacar esto también, que no eran gente no civilizada, esto ya lo sabemos, pero... Pero, Está Berito, bien que lo digas igual, ¿eh? No sé si se eso sabe. eso sí, justamente, porque, a ver, Berito, estamos hablando de que tenían terrenos de cultivo, tenían métodos justamente de drenar la lluvia, pero entiendo que para el momento en el cual ellos estaban desarrollando su civilización en el medioevo, las cloacas no estaban en ese momento. Creo que el sistema de drenado de la Europa medieval no era muy buena, que digamos, chicos. La peste es prueba de eso, tengámoslo en cuenta. Exactamente. Otro que les quiero nombrar es Juan de Santa Cruz, Pachacuti Yamqui Salcamaigua, Qué grande. que Decían vivió- Pocho. Juan Eso, Carlos. Decían Pocho. Pocho. que él fue autor de la relación en el sentido de relato, ¿no? De antigüedades desde el reino de Perú, que es un documento que también habla de todas las civilizaciones, por eso podemos conocer la grandeza y el esplendor de estas civilizaciones. Cortés, que fue el que llegó a México, fue el primero que vio oro y vio que tenían las veredas de oro. Porque el oro no tenía el valor
en estas civilizaciones autóctonas Sí. precolombinas que se le daba en España, ¿no? Bueno, igual ahora vamos a España, está lleno de las iglesias, no había oro en España. Cortés va un poco conociendo esta historia del Dorado, entiendo, ¿no? Como que Exactamente, esa la famosa leyenda del ciudad. Dorado, sí. Sí. En Colombia. Creo que es en Colombia, pero se decía. En realidad es México. bastante incierto. Es incierto. Es una leyenda. Es porque- como Troya, que no sabe si era Claro, Turquía. sí, o la Atlántida. Sí. Sí. Y bueno, y con esto quiero llegar a el realismo mágico. El realismo mágico es heredero de las crónicas de Indias, aunque nos parezca loco, porque en el realismo mágico, que son, bueno, el más conocido es Gabriel García Márquez, tenemos a Juan Rulfo, Gabriel, pará, ¿quién Ahora sos? sí, Tu Gabo, amigo. el amigo de la casa, el Gabriel amigo. García Márquez. El Gabo, El Gabo. colombiano, Pedro Páramo, de Rulfo, mexicano, el gran Carlos Fuentes, uno de mis favoritos que voy a aprovechar para recomendarles un cuento, que es una novela corta que se llama Aura, que además de tener todos estos elementos del realismo mágico, ¿qué es el realismo mágico? Que se mezcla la realidad con elementos maravillosos o elementos mágicos extraños, Claro. pero que se toman como cotidianos. Es lo que irrumpe, pero al mismo tiempo está naturalizado, ¿no? Exactamente, que como uno los dice- cuentos de hadas, pero Ujú. es autóctono. No se puede decir, se ponía taxativo. Ah. No se puede decir realismo mágico a la literatura anglosajona, porque el realismo Bien. mágico es latinoamericano. A ver, ahí tenés. ¿Eh? Gil. Así que 100% paren con latino. decirle a Murakami. Faco. Para vos, Latinoamericano. Haruki Murakami. La verdad es increíble, porque la cuestión de esto, de plantear que hay una estructura, sobre todo literaria, que es algo propio, no solamente de ahora, o que somos criollos, o quienes venimos de estructura, sino que es algo propio de la raigambre misma, es muy, muy lindo. Es como muy, muy tremendo. Es muy lindo, no vinimos de los barcos solamente. Exactamente. Esta estupidez que se viene es parte, pero es una estupidez que se viene. No sé de cómo, los barcos. no sé Así cómo que estamos de tiempo. Nosotros somos latinoamericanos, como lo dice Calle 13 en este tema que les dejo.